Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que revisamos 5 temas, 5 datos de los playoffs. Qué ganas tenía ya de volver a hablar un poquito de playoffs con vosotros, porque el viernes no me dio tiempo a hacer el vídeo, a hacer el último episodio del podcast. Luego el fin de semana fue una locura, no paré. Y como comentamos también, sobre todo en los directos de los jueves, nuestros jueves de NBA, he empezado hace unas semanas una colaboración de escribir artículos de NBA y todavía me estoy haciendo un poco a ello, ¿no? Al final este año que está siendo de tantos cambios y de tanta adaptación, tanto probar cosas, ese mítico prueba y error del contenido, pues estos playoffs, estos primeros días están siendo también un poquito de adaptación. El caso es que después de todo esto, luego evidentemente tuvimos el apocalipsis que hemos vivido en España este lunes. Pues en fin, locura de últimos días. Así que tenía muchas ganas de hacer este vídeo, de hacer este episodio, porque han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos. Así que vamos allá, no hay tiempo que perder, tenemos mucho que comentar y si termino pronto, que como os digo están siendo días de mucho trabajo, me quiero bajar a tomar una cervecita, que me la he ganado. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Lo dicho, tenemos muchos detalles, muchas cuestiones que comentar en el episodio de hoy, porque estos playoffs que ya están llegando al final de la primera ronda nos están dejando un montón de detalles y por desgracia no está siendo la primera ronda más competida del mundo. Ya os digo, vamos a ir tocando las 5 eliminatorias principales a través de un tema principal, a través de un dato, a través de una cuestión que hay que destacar. Sobre el Golden State Warriors contra Houston Rockets, iba a hablar del Stephen Curry contra Alperen Sengun, porque es cierto que la defensa del turco se ha visto comprometida durante la serie, pero ni mucho menos es el motivo por el que Houston pierde 3-1 la eliminatoria cuando estoy grabando. ¿Por qué os apuntaba este factor? ¿Por qué apuntaba el Curry contra Sengun? Porque iba a grabar antes del cuarto partido. Pero como os decía, este lunes tuvimos apagón en España y fue imposible hacerlo. De hecho, fijaros, es que nos pilló grabando a Rabinal y a mí el podcast de Gigantes. Publiqué por la mañana el hilo de las losiclaves, que todos los días en Twitter os dejo un pequeño hilo con la clave o algunas de las claves que explican el partido más importante de la jornada. Después me puse a grabar el episodio de Gigantes con Rabinal. Mi intención era, después del tirón, grabar este episodio, pero no pudimos. Ahí se quedó a medias. El caso es que los Warriors han estado explotando la defensa de Sengun, sobre todo tras bloqueo directo, y Curry había sacado bastantes puntos así. Sin embargo, después del cuarto partido, hay otro factor del que hay que hablar. Bueno, dos que en parte también vienen a estar relacionados. El primero, donde también interviene nuestro amigo Sengun, y sin duda un factor que ha sido decisivo en el cuarto partido, es la defensa de cualquier jugador de los Warriors contra la defensa de Draymond Green ante Alperen Sengun. Es que, además del dato que os muestro en pantalla, que es muy revelador, tenemos la última posesión con la que se ha jugado la temporada Houston, que ha sido un 1 contra 1 de de Sengun contra Draymond. He leído críticas por ser un 1 contra 1 precisamente contra Draymond Green. Debo decir, hombre, pues lo ideal no es, porque lo mismo ponía en Twitter, oye, Draymond para mí no merece ser o no merecía estar entre los 3 finalistas al premio de Defensor del Año que finalmente se ha llevado Evan Mobley. También os decía que no pensaba que Mobley era el candidato ideal, sí que aparecía el gran favorito, pero evidentemente cuando llegan los playoffs Draymond Green se transforma. Entonces, evidentemente no es lo ideal que te juegues la temporada en un 1 contra 1 de Sengun contra Draymond Green, pero tampoco me parece horrible dadas las circunstancias. De hecho, es que intentan el cambio defensivo, que ese era el primer plan de los Rockets para la última posesión. Pero claro, los Warriors
tontos no son, no conceden ese cambio favorable al turco. Y aquí debo decir que creo que ha estado un poco iluso Ime Udoka, porque sí, es cierto que los Warriors suelen entregar el cambio, pero no iban a entregar el cambio en esa tesitura. En fin, ya os digo, creo que aquí Udoka ha pecado un poco de iluso. Tenemos que ver cómo evolucionan los Rockets, porque su plan ofensivo ha girado alrededor de Sengun, más que nada por incomparecencia de Jalen Green. Esta es la realidad. Y oye, Sengun ha respondido. Todavía tengo dudas respecto a lo que es como jugador de cara a los playoffs, de cara a su carrera, por su defensa, su capacidad de pase, que tiene ahí material por explotar. No va a ser Nikola Jokic, tiene potencial para explotar, pero de momento los Rockets lo explotan bastante poco, y también por su capacidad de abrir el campo, porque sí ha tirado bien desde el triple, si tú lo miras creo que estaba en un 40%, pero apenas realiza intentos, y la defensa le concede espacio, porque saben que el verdadero peligro de Sengun llega en la pintura. Estos factores son fundamentales en la postemporada, y más siendo un jugador que está en el puesto de pívot. Aún así, ¿qué queréis que os diga? La primera toma de contacto de Sengun me está gustando mucho. Responde con personalidad, con carácter, y esto es fundamental. No se arruga y cumple 23 años en verano. De fundamentos de técnica va sobrado, pero ya os digo, quiero ver si Sengun evoluciona a ser primera espada, que la verdad no lo creo, pero lo que es evidente es que Houston ha echado de menos tener una referencia perimetral real. Porque Fred VanVleet, pues hombre, sabemos que es irregular en el tiro, es el gran pero que se le puede poner a este jugador, que es un tipo inteligente, que te aporta, que te ayuda a que tu equipo tenga más sentido en el juego a media cancha, que hace un buen trabajo defensivo, sin ser el perro de presa que podía ser hace unos años, pero que ya os digo, tiene ese talón de Aquiles de ser bastante irregular con el acierto. Dicho esto, en el cuarto partido ha estado impresionante, es que no se le puede poner ni un solo pero a la actuación de Fred VanVleet. Pero el gran problema de Houston ha sido Jalen Green. Es que solo ha tenido un buen partido de los 4. Ha sido un partido extraordinario y los otros 3 incalificables, sobre todo el último. Es que le sacan de la cancha porque no podía ni siquiera jugar. Es que estaba en modo injugable Jalen Green. Parecía Jackson Hayes, pero siendo un jugador protagonista en su equipo, el líder anotador. En fin, fijaros, 7 puntos con un 20% de acierto en el primer partido, 9 puntos con un 36% en el tercero y 8 puntos con un 37% en el cuarto. Pero es que además, pérdidas terribles, un nivel defensivo muy bajo, le sacan de la cancha tras un 2+1 de Podziemski, creo que es cuando quedan unos 7 minutos de partido. Muy mal, porque sí sabemos que es un tipo irregular en el acierto, es un tipo que le cuesta, que si no entra rápidamente en el partido, pues va a ser un partido de fallos de Jalen Green, y que por supuesto le queda mucha carrera por delante, pero es que estos pueden ser sus últimos partidos con Houston Rockets, no me sorprendería nada. Y recordemos, eso sí, que después del único día que ha jugado bien, se puso en modo chulo y dijo que Draymond lo único que hace es hablar. En fin, esto ha envejecido regular, porque se podría decir antes de Jalen Green, ¿no? Solo has hablado después del único partido en el que has jugado bien, que hacerse el chulo cuando ganas es muy fácil, es lo que dicen siempre. Oye, lo complicado es hacerte el chulo cuando las cosas van mal, ¿no? Hacerte el chulo cuando las cosas van bien y ganas, eso lo puede hacer cualquiera. En fin, que Jalen Green habló después del único día en el que ha sido un factor positivo, y en el resto ha sido el principal factor por el que Houston va 3-1 en la eliminatoria. Esto es así. Si los Rockets van 3-1, el primer motivo que lo explica es que su líder anotador, Jalen Green, está haciendo una serie de playoffs que es una de las peores que yo recuerdo para la referencia, para el líder en puntos por partido durante la temporada regular de ese equipo. De verdad, es que pocas me vienen ahora mismo a la cabeza peores. Os hablaría de Julius Randle, el año que gana el MIP y que va con los Knicks a playoffs, que ese equipo era más limitado. Pero la serie de Jalen Green, de verdad, horrorosa.
Vamos a pasar a la serie entre Lakers y Minnesota Timberwolves, que voy a fallar en la predicción de ambas porque puse a Lakers. Además yo decía, hombre, si Lakers gana tiene que ser una serie de corta, creo que les puse 4-1, 4-2 y luego puse a Houston ganando también su eliminatoria, así que ambos equipos se van fuera y precisamente serán Warriors y Minnesota quienes se enfrenten en semifinales de conferencia, ya voy aquí adelantando. Sobre Lakers contra Wolves, básicamente un tema que ya se ha hablado mucho y que ya comentamos en vídeos anteriores, y es ese factor físico y sobre todo la falta de alternativas de Lakers, que creo que es el factor fundamental que ha marcado la serie. ¿Qué ocurre? La serie era más igualada de lo que se pensaba, y digo se pensaba porque, por ejemplo, en el hilo que hice el otro día, analizando el último partido, la victoria de Minnesota, venía a marcar, oye, es que los Lakers eran considerados el favorito de la eliminatoria, no solo porque yo le estuviese en mi bracket ganando, sino porque en la amplia mayoría de predicciones, los Lakers estaban puestos como el favorito en la serie, que ganaban la serie. ¿Cómo se puede ver esto? Pues aparte de viendo brackets en redes, que podéis decir, bueno, eso no es precisamente algo concluyente. Podemos mirarlo, por ejemplo, con predicciones de medios. En ESPN, todos los insiders menos uno, creo que eran 11, daban ganando a los Lakers. Y luego también, por ejemplo, con las cuotas de casas de apuestas. Si tú lo miras, sabes qué está haciendo la gente con su dinero. Por lo tanto, también te sirve para medir un poco lo que está haciendo. Claro, aquí ya podemos debatir si seguidor NBA o gente que simplemente se dedica a apostar. Pero lo dicho, creo que se daba muy por hecho que Lakers era el gran favorito. Yo pensaba que iban a ganar la eliminatoria, pero lo hablaba también con Rabinal en el vídeo que hicimos de reacción en el canal de Gigantes. Oye, que es una serie muy igualada y que no me sorprendería lo más mínimo que ganase Minnesota. Bueno, pues efectivamente Minnesota ha ganado. Y ya no es solo que la serie estuviese más igualada, es que Minnesota está siendo muy superior a Los Ángeles Lakers. Decíamos, oye, es que los Lakers no tienen el componente físico. No tienen el componente físico. Bueno, yo creo que sí que lo tienen, que lo pueden sacar. Obviamente ahí Minnesota es superior, pero en la previa de playoffs ya apuntaba que lo peor del equipo no pasa por sus carencias defensivas o por la falta de potencial físico, que ahí Minnesota es uno de los equipos más potentes de la NBA, sino sus problemas de profundidad, que también están relacionados con el traspaso que hiciste por Luka Doncic, que lo normal es que tú no seas candidato esta temporada, pero un tramo final de temporada regular, tener a Luka, tener a LeBron, nos ha engañado y nos ha hecho pensar que este equipo estaba preparado, cuando en realidad necesitan un verano y necesitan movimientos. Debo decir también que se le está notando a JJ Redick el ser un entrenador novato, porque hay varias cosas que no se entienden. Primero, no voy a hablar todavía de los minutos, eso ahora lo comentamos. No ha sabido aprovechar la presencia de Mike Conley en cancha. Un Conley veterano que está haciendo un buen papel, que no se está dejando pisar en defensa tanto como yo pensaba, pero que los Lakers no lo están explotando. Al igual que Minnesota, sí le hace daño a Lakers con la presencia de Austin Reeves en cancha, jugador al que en ocasiones han dejado liberado para que Luka y LeBron no sean quienes finalicen, un jugador que además no está tirando bien en la serie, que en el último partido hizo un 2 de 7 en triples en el último cuarto. Se decía, oye, es que LeBron la está pasando, no está siendo agresivo. Creo que ahí es sobre todo una cuestión de cómo juega LeBron. Si LeBron ve a un buen tirador, como es en este caso Austin Reeves, solo en la esquina, le va a dar la pelota prácticamente posesión tras posesión. Y en el último cuarto, aparte de que son muchas cuestiones, o varias las cuestiones que explican la derrota de los Lakers, sin ninguna duda, ese 2 de 7 de Austin Reeves, que tuvo el tiro para empatar, no ayudó. La pérdida que comete LeBron James y Luka Doncic, porque se dice mucho, no, la pérdida de LeBron, pero el pase de LeBron es malo, la posición, la agresividad con la que Luka recibe la pelota es muy malo, y creo que esto sí que está relacionado con precisamente esa fatiga, ese cansancio que acumulaba el equipo. Pero lo dicho, decepcionado porque los Lakers no hayan sabido explotar mejor la presencia de Mike Conley en cancha, al igual que, como os decía, Minnesota sí que le ha hecho daño a Lakers con la presencia de Austin Reeves, tanto cuando le han dejado liberado como con la defensa de Austin Reeves, porque Jaden McDaniels se ha hinchado, bueno, y Anthony Edwards también. Luego hay cosas que se escapan, por supuesto, al control de Redick, porque es el material que tienes. El caso más claro, pues Jackson Hayes, que sí ha sido muy útil en temporada regular, pero es que es absolutamente injugable en playoffs. Absolutamente injugable. Es decir, si le puedes renovar en verano para que el año que viene
sea tu segundo pivot, fantástico, muy bien. Pero Jackson Hayes no puede jugar en playoffs. Entonces, claro, sí, tienes el small ball con Hachimura y Dorian Finney-Smith, que recordemos que es el mejor quinteto de la NBA desde febrero. Luego tienes a Hayes de inicio, que no cuenta y apenas salía jugando 4 minutos y le daban el cambio, injugable completamente. Pues la realidad es que solo tienes las alternativas de Gabe Vincent y Jarred Vanderbilt en el banquillo. Es decir, tienes que darle minutos a Vincent y a Vando. Sobre todo porque Vincent ha terminado muy bien la fase regular y te da un nivel defensivo que no te da Austin Reeves, y quizás ese 2 de 7, pues bueno, nunca sabemos lo que podría haber sido y no es tampoco justo entrar en el terreno de la especulación, pero es que Vincent es un buen tirador. Y luego lo de Vanderbilt me ha sorprendido menos porque creo que no es un jugador del gusto de Redick, creo que es un jugador que a Redick le pega más en temporada regular que en playoffs, pero sí que me ha sorprendido que muy rápidamente en la serie le ha ido quitando minutos, precisamente en una eliminatoria en la que Vanderbilt es de los pocos jugadores que podía meterse en esa batalla de lo físico contra los jugadores de Minnesota. Pero claro, que tú, J.J. Redick, seas el primer entrenador desde que empezó la era del play-by-play, es decir, desde que tenemos datos a cholón de todo lo que sucede, desde 1996, que seas el primer entrenador que no hace cambios en una mitad entera de playoffs, es que roza lo absurdo. Tendríamos que haber visto alguna rotación de Vincent y de Vanderbilt, porque es que además el tercer cuarto de los Lakers, en el cuarto partido, en el que terminan perdiendo, fue excelente. El tercer cuarto de los Lakers fue excelente. Ahí tenías ya oportunidad para en algún momento dar entrada, por ejemplo, a Vincent, dar entrada a Vanderbilt. Lo podría haber hecho. ¿Qué ocurre? No lo hace. Redick dice que es algo que no tenían planeado, que van hablando con los jugadores. Oye, ¿cómo os encontráis? ¿Vais bien físicamente? Tenemos 2 tiempos muertos para dosificaros y que podáis descansar. Y que los jugadores decían, sí, seguimos. ¿Qué ocurre? Es playoffs, te la estás jugando. Si tú le dices a Luka Doncic, oye, estás cansado, ¿quieres que te siente? Luka Doncic no te va a decir, sí, por supuesto, siéntame un par de minutitos y que salga Gabe Vincent. No lo va a hacer. Así que estoy seguro que lo hará, que J.J. Redick aprenda de esto, porque parte de la derrota de Lakers, de ese hundimiento del último cuarto, se explica porque no hubiese cambios. Y sin ninguna duda, por ejemplo, que LeBron y Luka, aparte de esa pérdida, nos dejasen cada uno fallos en bandejas que normalmente anotan, creo que sí que está relacionado con el tema del físico. Aunque ellos decían que no, ¿qué te van a decir? Anthony Edwards decía que sí, que la sensación que tuvieron los jugadores de los Timberwolves era de que los Lakers pues estaban sin energía en el tramo final. ¿Faltan recursos? Sin duda, pero aquí Redick no ha estado fino y los playoffs le han superado. ¿Por qué pensaba yo que veríamos algo distinto? Porque en fase regular le vimos, por ejemplo, hacer un plan defensivo contra Jokic como nunca habíamos visto. Pero también es cierto que los equipos con físico son los que peor le vienen a Lakers, y ahí yo siempre mencionaba tanto a Minnesota como Houston Rockets. Sobre la serie entre Minnesota y Lakers hemos estado hablando en Gigantes del Básquet y por aquí os dejo el enlace del programa. Ya sabéis que todo lo que apoyéis proyectos en los que estoy metido es también una forma de apoyar mi trabajo. Sobre el Clippers Nuggets, bueno, aquí lo tenía muy pero que muy claro, el duelo entre Nikola Jokic e Ivica Zubac. Esta es la serie más abierta y entretenida, aunque realmente también podemos decir esta es la única serie abierta y la más entretenida, porque aunque hoy hablamos de las 5 series chulas, las que tienen gracia, la realidad es que esta es la única por decidir. Lakers y Houston van a caer. Y de los que nos faltan por hablar, que ahora comentaremos, Detroit y Milwaukee van a caer. Que por cierto, ya hablaremos también del drama en Wisconsin, lesión de Lillard, y veremos qué pasa este verano con Giannis. Ahora, yo siempre os decía, bueno, quizás sí este verano puede ser, pero quizás los próximos, con la lesión de Lillard, vamos, creo que no debería haber ni siquiera debate. Giannis tiene que pedir el traspaso 100%, porque esa lesión en el Aquiles de Lillard mata las pocas opciones
que tenía el proyecto de reestructurarse en verano y volver como candidatos para 2026. Así que Clippers y Nuggets pues nos ofrecen la única serie que realmente está por decidir. Como os decía, una primera ronda que no ha sido tan competida como esperábamos. Pero aquí hay que destacar a Ivica Zubac. Sí, he mencionado a Nikola Jokic, sabemos que Jokic es fantástico, pero es que lo de Zubac está siendo increíble y creo que al final los playoffs, que es lo más seguido de la temporada, mucha gente la temporada regular no le da importancia, por desgracia, creo que mucha gente está descubriendo de verdad a Ivica Zubac en estos playoffs. También al mismo tiempo, es cierto que en Denver no están en su mejor momento, que Jokic es el momento, valga la redundancia, que menos ayuda tiene alrededor y también cuando más frustraciones acumula por diferentes cuestiones. Jokic está muy quemado, es muy evidente, pero el trabajo de Zubac es fantástico. Además de ser el primer jugador que yo veo que su equipo puede confiar en su defensa en 1-1 contra Jokic, que esto ya es una locura y un cambio total, porque permite que el resto de jugadores estén centrados en sus emparejamientos. Hasta ahora habíamos visto a los equipos rivales liar la de Dios para intentar contener al Joker. Acordaros de estos últimos años, Lakers teniendo a Anthony Davis, uno de los mejores defensores que hemos visto en la NBA en todo el siglo. Pero a Zubac sí que le puedes dejar en 1-1. Sí, claro, por supuesto, Jokic va a hacer números, pero también Zubac va a dejar muy buenas defensas todos los partidos, va a hacer que Jokic tenga que trabajar en el rebote defensivo, porque Zubac está siendo el mejor reboteador ofensivo de este inicio de los playoffs. Y en fin, el rendimiento que está ofreciendo es fantástico. Me hacía gracia porque en las dosiclaves que publiqué el pasado viernes había gente diciéndome, porque dije, oye, pues Zubac está poniendo en problemas a Jokic. Además, ves varios momentos de gestos de Jokic de frustración después de, o cuando se metía Zubac solo hasta el aro después de un bloqueo directo, porque claro, lo están jugando con James Harden, entonces tienes que salir también a tapar a James Harden, porque Jamal Murray sí que es cierto que a nivel defensivo se está quedando muy cojo, pero claro, entonces dejas a Zubac liberado. En fin, varias imágenes también en rebotes ofensivos o también tras muy buenas defensas de Zubac en las que veíamos gestos de desesperación de Jokic. Y había gente que me decía, pero ¿cómo dices que Zubac pone en problemas a Jokic, que ha hecho un triple doble? Jokic hace un triple doble andando. Jokic hace un triple doble el día que pierde. Jokic hace un triple doble echándose la siesta. De verdad, hay que ver los partidos, no solo quedarse en la estadística. O si no los ves, que yo no te voy a obligar, aunque no sabes lo que te estás perdiendo, por lo menos no opines, por lo menos cállate. Para que entendamos la magnitud de Zubac, cuando grabo, antes estaba contando del quinto partido, después de, se tiene que resolver este 2-2, ¿de acuerdo? Cuando grabo, Zubac promedia casi 19 puntos, cerca de 12 rebotes, más de 3 asistencias y más de un 60% en tiros de campo, algo que es completamente absurdo. Y resulta que si miramos a toda la historia de la NBA, tan solo hay 4 jugadores en toda la historia que han firmado al menos 18 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y más de un 60% de acierto en playoffs. Tenemos en este mismo año a Giannis Antetokounmpo en los playoffs de 2025, luego Anthony Davis en los de 2024, esa primera ronda contra Denver Nuggets que, oye, estuvo impresionante, medias de casi 28 puntos, 16 rebotes, 4 asistencias, aunque la estadística no refleja sus desapariciones finales. Y ya para encontrar el caos anterior, fijaros, tenemos que saltar hasta 1989 con Charles Barkley a sus 25 años en Filadelfia. Casi nada. Y el otro caso, el primero, se dio en 1977, con Karim Abdul-Jabbar a sus 29 años en los Lakers. Por supuesto, Zubac no entra en el grupo en el que sí que podemos tener a los Giannis, Davis, Barkley, Karim, de los grandes nombres de la historia de la liga, sobre todo en lo que a interiores se refiere. Pero sí que traigo esto para recalcar, para destacar que el rendimiento de Zubac está siendo muy, pero que muy top y que a nivel estadístico no es algo que estemos acostumbrados a ver, por mucho que Giannis lo esté haciendo ahora y por mucho que Davis lo hiciese el año pasado. Además, Zubac es el jugador que más tiros defiende por partido en estos playoffs y baja el acierto de sus rivales más de un 5%, otro de los mejores datos de toda la postemporada.
Sobre el Knicks Pistons, que empezó la serie con mucha emoción, pensábamos incluso que los Pistons podían sorprender, luego los Knicks han tirado de diferentes factores. Sí que quiero comentar lo de la falta clamorosa de Josh Hart sobre Tim Hardaway Jr. con el árbitro al lado. Es que no entiendo cómo no la pitaron. Ya en el directo, entiendo que es una situación complicada, ya en el directo se percibe muy claramente, y yo en ese momento no tenía la tele, no tenía la pantalla grande, lo estaba viendo en la tablet, pero ya en ese momento dices, ostras, ha habido claramente un contacto de Josh Hart sobre Tim Hardaway Jr. cuando está realizando el lanzamiento, y el contacto se ha producido en el aire. ¿Cómo no puede ser falta? Pero es que encima tiene el árbitro al lado. Tiene el árbitro justo enfrente. De verdad, no entiendo cómo no lo pitaron. No me entra en la cabeza. Es cierto que también tuvimos polémica con una falta a Luka Doncic en el último minuto y que luego las revisiones que publican de los últimos 2 minutos de partido han sacado que tanto en esa acción a Luka Doncic con Jaden McDaniels como en la de Josh Hart y Tim Hardaway Jr. hubo falta y que Detroit Pistons y Los Ángeles Lakers deberían haber lanzado tiros libres. Así que lo mismo Pistons y Lakers hubiesen ganado el partido. Pero la verdad, no me parecen ni comparables. Yo en la de Luka no veo falta. Yo vi a Luka caerse y quejarse. Pero en la de Hardaway, vamos, es que no hay duda, el contacto es clarísimo. Lo que quiero destacar es que tenemos a los 2 jugadores que lideran los playoffs en minutos de posesión con la pelota en sus manos en esta eliminatoria. El primero es Cade Cunningham con 9,8 minutos, casi 10 por partido, que tiene todo el sentido del mundo. Y luego tenemos a Jalen Brunson en segunda posición con 9,5 minutos, que la verdad me parece muy grosero. Es cierto que en tercer lugar tenemos a James Harden con 8,8, que aparte de que hay cerca de 1 minuto de diferencia, que es una barbaridad, también podemos hablar de que en los Clippers tienen ciertos problemas de fluidez, pero sí que se juega mejor que en Nueva York. Tampoco una locura, comparten algunos problemas, pero sí que se reparte más la bola entre sus principales protagonistas. Pero es que los Knicks, que han añadido a Towns y a Michael Bridges para hacerse más potentes en ataque, no lo están aprovechando. Sigue el yo-yo constante de Brunson, que es un jugador fantástico, a mí me encanta a nivel estético y en cuanto a resolutivo es de los mejores de la liga, pero es algo que ya hemos hablado, es que así no van a ganar. Es que no solo Bridges y Anunoby deben estar más integrados en el ataque, es que incluso la diferencia en lanzamientos, en protagonismo entre Brunson y Towns con el nivel al que está el pivot, es que no se entiende. El ataque de los Knicks no puede girar de esta manera tan exagerada alrededor de Brunson todo el rato. O sea, no puede. Pero lo va a seguir haciendo. Y en segunda ronda se van a ir a casa. Y sobre el Pacers Bucks, que juegan esta noche, entiendo que se va a acabar la serie, entiendo que es lo que va a suceder. Lo único que quiero resaltar es el detalle que ya comenté el otro día, porque de verdad va a ser uno de los jugadores que salga más heridos de los playoffs. Porque esta serie al final pues no tiene historia, nunca la tuvo y con la lesión de Lillard menos todavía, pero madre mía de mi vida, lo de Kyle Kuzma. Es que, de verdad, hubiese sido mejor tener 20 minutos de Chris Middleton sin rodilla y con la mano derecha atada a la espalda. Y no estoy bromeando, que alguno se pensará, bueno, ¿cómo te metes aquí con Kuzma la broma? No. O sea, Middleton lesionado lo hubiese hecho mejor que Kuzma sin ningún tipo de dudas. Ya fue el meme del primer partido con esa línea estadística de 0-0-0-0-0, 0 de 2 en tiros libres en 22 minutos, pero es que no ha ido a mejor. Puedes decir, oye, pues mira, ha tenido un muy mal inicio de serie, Milwaukee tiene problemas, pero luego remonta el vuelo y se queda eso como el meme. Aunque mucha gente se va a acordar más de ese primer partido que del resto. Pero es que no ha ido mejor. En el segundo partido ha sido la única vez que hemos visto a un Kuzma medio decente, que hizo 12 puntos y 3 rebotes con un 50% de acierto en 31 minutos. Pero claro, fue un partido que los Bucks también perdieron. Y casualmente, desde ahí ha ido perdiendo minutos. En el tercero ya juega 21. Y vemos como otros jugadores como Gary Trent Jr. ganan peso por delante de él.
Casualmente este encuentro los Bucks lo ganan y Kuzma ese día hizo 9 puntos con un 44% de acierto. Y en el último partido, lesión de Lillard incluida, es decir, el jugador protagonista junto a Giannis Antetokounmpo, pues Kuzma se ha quedado en 16 minutos. 16 minutos, pero claro, dices, oye, ese día a lo mejor debería jugar más, pero es que ¿cómo justifica su presencia si estaba en 3 puntos, 3 faltas y 1 de 6 en tiro? 1 de 6 en tiro. Es que Kuzma está haciendo más faltas que tiros metidos en esta serie. Y no es que su defensa esté brillando. Vaya chufla, ¿eh? Me encantó el mote de Rabinal, Kyle Chusma. Dejó por ahí, creo que fue Michael, el Kyle Chusta, que también nos sirve, pero el de Chusma, al compartir la M, ese Chusma, Kuzma, me suena mejor, ¿no? Kyle Kuzma, Kyle Chusma. Me temo que esto ha venido para quedarse, me refiero al mote, Kuzma a los Bucks también, pero es que, ¿qué queréis que os diga? Es que son sus primeros playoffs tras salir de los Lakers en 2021 por la puerta de atrás, después de unos playoffs en 2021 lamentables, como hizo Kuzma cuando fueron eliminados por los Suns en primera ronda. Yo no sé qué van a hacer los Bucks este verano, pero lesión de Lillard, Kuzma haciendo unos playoffs lamentables. Brook López Mayor terminando contrato, es que, bueno, es un drama. Y Gary Trent Jr., que es de los que más se salva en estos playoffs, termina contrato y vamos, no va a seguir allí. Iba a decir, ni por el contrato más grande. Eso probablemente sí que le haría seguir, pero me temo que ni se lo van a dar, ni tampoco tendría sentido para los Bucks. En fin, situación muy fea para Milwaukee, y todos pensando ya en un potencial traspaso de Giannis en verano. Este viernes, que tenemos el siguiente episodio del podcast, tenemos preguntas y respuestas. Las pediré por redes sociales, como de costumbre, y también haré un post en YouTube, seguramente el jueves por la mañana, para que me dejéis vuestras preguntas. Ya sabéis que el jueves por la tarde a las 7, hora española, tenemos nuestro jueves de NBA. Pero, lo dicho, el viernes preguntas y respuestas, cogeré preguntas el mismo jueves y nada, pues ahí comentaremos un poquito todo lo que nos apetezca sobre los playoffs y ya tendremos duelos de semifinales de conferencia. Lo dicho, tenía muchas ganas de hablar porque han pasado muchas cosas en estos pocos días. La primera ronda llega a su fin, pero qué maravilla que están aquí los playoffs. Aunque no hayan arrancado de la forma más competitiva, no hayan arrancado de la forma más salvaje, la primera ronda del año pasado me pareció más interesante. Esto es muy largo, queda todavía mucho. Hasta junio duran los playoffs, casi nada. Y por supuesto, iremos comentando todo, porque tendremos mucho, pero mucho que comentar. El jueves recojo preguntas y el viernes las respondemos. Disfrutad mucho de la semana, Puente de Mayo si os vais a algún lado, y nos vemos el viernes en el próximo episodio de Dejas el Podcast.